Pase bien para todos. Sábado 8 de febrero de esta cuarta semana del tiempo ordinario. Hoy el elenco de santos es grandísimo. Hay dos en especial, dos en particular. Hoy es el día de San Jerónimo Emiliani, el gran educador, el que trabajó incansablemente por la promoción de los jovencitos, de los niños. Pero también es el día de una santa que ojalá todos conociéramos. Hoy es el día, en honor a ella, para orar en contra de la trata de blancas. Es Santa Josefina Fortunata Vaquita. Santa Vaquita, más conocida. Santa Josefina Fortunata Vaquita nace en Sudán. En esa época, pues no es como ahorita que existe Sudán del Norte y Sudán del Sur, no. Era solo Sudán. Muchísimo conflicto ya había en ese momento. Y una vez estaba con su hermanita. Eran dos gemelitas, muy niñas todavía. Y llegaron unos esclavistas y las van a capturar. Las hicieron caminar más de 1000 kilómetros para llegar a un sitio donde finalmente fueron vendidas, fueron separadas. Ella nunca volvió a saber de su hermanita ni de su familia. Ella entonces, digamos, fue vendida 4 veces y la quinta vez fue regalada. Sus primeros amos, sus primeros 2 amos fueron, digamos, más o menos buenos con ella, a pesar de todas las tragedias de la esclavitud, ¿no? El tercero fue terrible, pero terrible. Le marcó su cuerpo con más de 140 cicatrices, lo que ella tuvo que sufrir, el hambre que tuvo que pasar, tanto que un diplomático italiano se dio cuenta de lo que le estaban haciendo a esta mujer y entonces él la va a comprar. La compró, pero Sudán está en una etapa muy conflictiva y este diplomático se tiene que ir, tiene que salir. Ahí había otra familia italiana, una familia de apellido Micali. Entonces él se la va a regalar a la familia Micheli, que tenían una niña. Y como ella era tan servicial, tan alegre, tan dispuesta, la tarea que le dio a la familia Micheli fue cuidar la niña. Qué amor que le tuvo a esa niña. O sea, era impresionante el vínculo entre la niña y la esclava, entre Santa. Se le decían Fortunata, que es que por lo de buenas, por lo afortunada. Y entonces, de hecho, Vaquita significa eso, afortunada. Entonces se hicieron muy cercanas. Bueno, la historia es larguísima. Ella finalmente termina en Italia, ahí muy cerca de Venecia. Ahí va a conocer a las hermanas canosianas, una comunidad religiosa. Pero ella no estaba bautizada, ella no tenía vida sacramental, pero ella ya conocía el evangelio, pues había estado tanto tiempo con estos italianos. Entonces ella decidió bautizarse. Pero, bueno, era esclava, era africana, una época de mucho racismo, tanto que tiene que intervenir alguien que ustedes y yo conocemos, José Sarto, el arzobispo de Venecia, quien más tarde va a ser el romano pontífice, más conocido como San Pío X. Entonces, cuando estaba arzobispo de Venecia, es el que le va a ayudar para toda su vida sacramental y para que pudiera entrar al convento. Se hizo religiosa. La esclava llegó a ser monjita, se hizo religiosa. Y como monjita, impresionante. Humilde, piadosa, vida de oración, servicial, alegre. A los lugares donde llegaba tenía fama de santidad. Además decían que cocinaba delicioso. Bueno, tantas virtudes que tenía esta mujer que en vida la gente ya sabía que era una mujer santa. O sea, la gente encontraba en el testimonio de esta mujer el testimonio de una vida cristiana, totalmente austera. O sea, todos los consejos evangélicos, las virtudes, ella las encarnó. Bueno, encomendémonos a ella y también hoy oremos en contra de la trata de blancas. Ya hoy vamos a terminar de leer la carta a los hebreos. Leemos el final, que es el capítulo 13, versículos del 15 al 17 y del 20 al 21. Hermanos, por medio de Jesús, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de ayudarse mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan y sométanse a sus guías, pues ellos se desvelan por su bien, sabiéndose responsables. Así lo harán con alegría y sin lamentarse. Que el Dios de la paz, que hizo retornar de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, Jesús Señor nuestro, en virtud de la sangre de la alianza eterna, los confirme en todo bien, para que cumplan su voluntad,
realizando en nosotros lo que es de su agrado por medio de Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La carta a los Hebreos termina casi que como inició. Recordemos, el tema de la carta a los Hebreos es demostrar que Jesucristo es el único, el sumo y el eterno sacerdote. ¿Dónde se vive ese sacerdocio? En la Eucaristía. Por eso hoy nos está hablando de la Eucaristía. Ofrezcamos continuamente a Dios el sacrificio de alabanza. Siempre, que nunca se nos olvide que la Eucaristía es un sacrificio. Papa Benedicto XVI nos lo dice en Sacramentum Caritatem. La Eucaristía es la perpetuidad de la tragedia del Gólgota. Por eso yo entiendo, a mí no es que me moleste, pero por eso yo entiendo a muchos sacerdotes, incluso en la actualidad el cardenal Sara, incluso el padre Pío lo decía, San Pío de Pietrelcina. A él le molestaban los aplausos en la Eucaristía, porque él decía, bueno, si estamos en la tragedia del Gólgota, estamos viviendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, donde Él se está inmolando, donde Él está entregando su cuerpo y su sangre, donde hay un altar, donde hay una víctima. ¿Por qué entonces el aplauso? Bueno, a mí, les digo, a mí no me molesta. Depende del tipo de Eucaristías. Eso le decía Pío de Pietrelcina, muchos cardenales también lo dicen. Es un sacrificio cada Eucaristía. Siempre nos lo recuerda el sacerdote. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Nunca perdamos el sentido, ese sentido oblativo que tiene la celebración de la Santa Misa. Y nos dice, además, son los consejos, ya terminando la carta, son los consejos. Hagan el bien, ayúdense mutuamente. Ese es el sacrificio que agrada a Dios. Si nos vamos a los primeros capítulos de la carta a los Hebreos, va a insistir en lo mismo. O sea, es el estilo de vida que nosotros tenemos. La Eucaristía, el sacrificio. Ahora, el único sacrificio agradable al Padre, que es el sacrificio del Hijo por medio del Espíritu Santo, es quien nos alimenta a nosotros en la Eucaristía para que nosotros podamos entonces ayudarnos mutuamente y hacer el bien los unos a los otros. Y sigue diciéndonos la carta a los Hebreos. Se me perdió. Dice, donde habla, acá dice, obedezcan y sométanse a sus pastores. Bueno, esta traducción de acá dice, a sus guías. ¿Nosotros le obedecemos a nuestros guías? ¿Le obedecemos a nuestros pastores? Pensémoslo. ¿Le obedecemos lo que nos dice el Padre en la misa? A los que tenemos este estilo de vida, ¿cómo es nuestra relación con nuestros superiores? ¿Realmente vivimos de una manera alegre, de una manera totalmente dispuesta la obediencia? Meditémoslo. Y termina con una oración preciosa. Jesús, Señor nuestro, en virtud de la sangre de la alianza eterna, vuelve al tema de la Eucaristía, les confirme todo bien, para que siempre cumplamos su voluntad. No es cumplir mi capricho, mis deseos, mi voluntad, no. Lo que siempre le pedimos a Dios y lo que Él espera de nosotros es que cumplamos su voluntad. Pregunta, ¿ya conocemos cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? Vamos a leer el Evangelio hoy tomado, seguimos leyendo Marcos capítulo 6, versículo del 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos lo vieron marcharse y lo reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Recapitulando, ayer, la reflexión del Evangelio de ayer también está acá en mi canal de YouTube, así como la de antes de ayer. Vamos a lo de antes de ayer. Era el envío de los 12, que los envió de 2 en 2,
los envió sin dinero, sin alforja, que solo llevaran una túnica, un par de sandalias, que comieran de lo que les dieran en esa casa, que no anduvieran cambiando de casa en casa. ¿Y a qué los envió? A hacer lo mismo que él hacía, a predicar, a curar los enfermos, a expulsar los demonios. Bueno, es la prolongación de ese ministerio que hace nuestro Señor Jesucristo, lo que ahora hace la iglesia. Luego, ahí viene el martirio de Juan el Bautista, que era el evangelio del día de ayer. Y hoy lo que estamos leyendo es ya cuando los apóstoles vuelven de su misión, se encuentran con el maestro y de ese encuentro nos dice que le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Le contaron todo. Pero que hay otro detalle, que ellos no encontraban ni siquiera tiempo ni para comer, porque eran tantos los que iban y venían. Yo sé que muchos de nosotros a veces tenemos jornadas muy largas en las idas y las venidas. Llegamos cansados en las noches a nuestros hogares o a nuestros conventos, porque, paréntesis, estos videos los estoy haciendo es para mis alumnos, que muchos están en conventos o en seminarios. Y entonces, cuando nosotros llegamos cansados a la casa cural, al convento, al sitio, a nuestros hogares, donde nuestras familias, ¿qué es lo que hacemos? O antes de acostarnos, prendemos el televisor, nos ponemos a ver las redes sociales, leemos cosas de pronto que no pueden ayudarnos mucho en la construcción humana, o le contamos a Jesús, como hicieron los apóstoles. Le contaban todo a Jesús. Tener esa intimidad con Él, tener esa oportunidad de comenzar a hablar con Él, como le decía Juan María Vianney, yo lo hablo y Él me escucha, Él me habla y yo lo escucho, yo lo miro y Él me mira, y bueno, eso decía el santo, esa es la vida de oración. La oración tiene que ser un diálogo, contémosle a Jesús, acerquémonos a Él. Eran tantos que entonces trataron de irse a un lugar desierto, pero tantos que fueron a seguirlo y al desembarcar, allá estaba también la gente, tanto que lo seguían. Y Jesús vio toda la multitud y se compadeció. Esta traducción me gusta, porque dice compadecer. Hay algunas traducciones que dice sintió lástima. No, es compadecer. O sea, es padecer con el otro, es encarnar el dolor y el sufrimiento de los demás. Ese es el sentimiento de Jesús. ¿Y por qué se compadece de toda esta gente? Porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y entonces, ¿cuál va a ser la actitud del maestro? Lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia es mater et magistra, es madre y maestra. Madre porque cuida y maestra porque enseña. Y eso es lo que hace Jesús. Se puso a enseñarles. Pidámosle al Señor, por intercesión de Santa Josefina Vaquita, Josefina Fortunata Vaquita, que nosotros también estemos dispuestos primero a aprender para que después nosotros también podamos, a la manera de los apóstoles, a la manera de Jesús, también podamos enseñar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos mañana a esta misma hora para hacer ya la reflexión de nuestro Evangelio del día domingo. Bendiciones para todos. Chao.